Hoy vamos a hablar de esa cosa que os trae de cabeza a todos los que habéis oído trompetas y no sabéis por dónde viene, que es el Caged ese. El otro día me dijo un tío que él pensaba que el sistema Caged era hacer las escalas en posiciones muy cerraditas, como si fuera una caja. Y digo, no has enterado de absolutamente nada. Es como eso no son ni campanas. El Caged, el maravilloso Caged, esa cosa que tan locos vuelve a los que no saben de qué va el tema. El Caged es la mayor gilipollez del universo. Lo que pasa es que se suele explicar muy mal. ¿Por qué se suele explicar muy mal? Porque no tenemos claro a qué se refiere lo de Caged. Caged no son cajitas, no son tramos del mástil. No, exactamente, ese es el tema. Literalmente es que lo que tendríamos que decir es el sistema CAGED. Realmente Claro, es de eso de lo son que habla. notas musicales y sus posiciones de OpenChor. Exacto. Entonces, primera aclaración, ¿vale? La aclaración. Si tenéis dudas de a qué letra corresponde cada nota, es muy fácil. La A es la, y de ahí para adelante. Es decir, la B es si, la C es do, la D es re, y así, ¿vale? Y así llegamos hasta el final. Lo escribís en un papel y no lo vais a olvidar jamás. Eso lo expliqué en este vídeo. Efectivamente. Y acordaros de darle like, que os acabo de abrir la mente en un momento. O sea, Sí, esto, no sé vosotros. una cosa. Yo, cuando me explicaron eso, tuve una epifanía, no sé vosotros. La cosa es, este sistema CAGED simplemente corresponde a las 5 posiciones que corresponden a los 5 acordes más comunes en guitarra. Correcto, los 5 acordes en sus posiciones abiertas. Eso es decir, C, Que es do, A, que es la, G, que es sol, Mi, digo E, que es digo mi, y D. que es re. Eso es. Entonces, ¿cuál es la cosa? Nosotros, cuando tocamos esto aquí, dices, vale, sí, tengo 5 acordes. ¿Qué me estás queriendo decir con esto? Estos 5 acordes aquí abajo, como tal, pues son los típicos que usamos todo el mundo. La cosa está en, ¿y cómo toco un do que no corresponde a este lugar? Me explico. Estás tocando una canción de, yo qué sé, de Bob Marley, ¿vale? Descargas la letra, ¿no? Y te pone C. Y tú empiezas a tocar E. Y dices, joder, es que este voicing no es. Este no es. Claro, si sabes utilizar el CAGED, entonces sabes encontrar los diferentes voicings que tienen los acordes y entonces vas buscando. Y dices, ah, era este, que corresponde a la... corresponde a la E. Entonces, ¿por qué mola que se llame Caged? Porque es una mnemotecnia para que os acordéis del orden que hay que seguir para saber cuál es el acorde que corresponde. efectivamente, necesitas un do, ¿no? Pero este do no te sirve. Pues vas a buscar en los otros posibles dos, ¿vale? Los otros posibles dos corresponden a las otras letras. Si esta era la C, nos vamos a la A. A la A, efectivamente, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con la A? Pues que tenemos que representar la figura que correspondería a un La, pero tenemos que tocar el acorde de Do. Cuando nosotros tocamos un La al aire, es poco visual, porque tenemos que pensar que esta pieza blanca de aquí, ¿vale? Representa nuestra cejilla, lo que hacemos nosotros con el dedo índice, ¿no? Entonces tocamos este maravilloso La mayor, y si lo desplazamos 3 trastes adelante, ahora la nota más grave es un Do, y el resto del acorde corresponde a un Do mayor. Pero la postura es la que corresponde a un La. Entonces Correcto. vamos a decir que es un Do en postura de La, o algunos frikis lo llaman Do drop 2, ¿vale? Drop 1, drop 2. Drop 1, drop 2, drop 3, drop 4 y 5. Que básicamente es C, A, G, E, D. Vale, pues tenemos Do en posición de Do, Do en posición de La. Para que os podáis guiar y podáis tocarlo, tened en cuenta que entre la C y la A, la nota raíz, la nota de partida, es la misma nota, en este caso el tercer traste de la quinta cuerda. Entonces eso os sirve de guía para encontrar dónde está el siguiente. Porque desde Do es muy sencillo. Si nos pasamos a Re, ahora sales desde el Do meñique. Es importante esto porque luego te viene bien para las otras posturas. Claro. Volvemos a Do. Hemos hecho Do en posición de Do y Do en posición de La. O Do en posición de C y Do en posición de A. Ahora vamos a Do en posición de G, ¿vale? Do en posición de G, nosotros utilizamos de punto de referencia estos 3 dedos y ahí plantamos una cejilla. Y en base a eso construimos la postura que correspondería a un Sol, ¿vale? Este Sol, ¿vale? Es una postura bastante incómoda y se suele usar poco. Entonces lo normal es hacer esto. Eso, yo suelo usarla, pero quitando el meñique y Eso es. sustituyendo. Lo que hay que vigilar es no dar a la primera cuerda con la cejilla, porque entonces estaríamos haciendo Do mayor sexta. Y bueno, no está mal, pero no es el acorde que se supone que quieres hacer. Correcto. ¿Vale? Al menos en este contexto.
En cualquier caso, sería válido. Yo lo que hago es tocar hasta la segunda cuerda. Hago sexta, quinta, cuarta, tercera y segunda. Y no le doy nunca a la primera y ya está. ¿Vale? Esto sería un do en posición de sol o en posición de G. Entonces ya tenemos C, A, G. Ahora la E nace desde el punto de partida de la nota más grave del acorde anterior, que en este caso es el meñique en el traste 8 de la sexta cuerda. Ahí plantamos nuestra cejilla y como una E. A mí suelo decir mucho es como un Fa, pero bueno, es que un Fa realmente es un Mi. Claro. ¿Vale? Mi mayor, si tenemos esta pieza en cuenta, nos queda esto. Entonces, cuando subimos medio tono, corresponde a Fa, ¿vale? Pero nosotros lo ponemos en el traste 8 de la sexta cuerda y nos sale el acorde de Do en posición de Mi o de E. Y entonces ahora nuestro punto de referencia, para encontrarlo fácil, es nuestro dedo meñique en la cuarta cuerda, ¿vale? Nos vamos al traste 10 de la cuarta cuerda y desde ahí construimos una postura que corresponde a la figura de un Re, ¿vale? Solo que aquí, al estar un tono más abajo, en realidad 7 más arriba, pero bueno, un tono más abajo, Sí. te saldría el acorde de Do mayor en posición de Re. Entonces C, A, G, E y D. ¿Vale? Eso es. Esto es bastante útil, porque no solo te sirve para el Do, obviamente, te sirve para todos los acordes. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues que si tú estás en otra figura, por ejemplo, estás en la D, vuelve a empezar el círculo, es decir, la siguiente es C. Y después de C va A, y después de A va G, y después de G va E, y así sucesivamente. Alright. Esto vale para todos, es decir, si empiezas en Mi, pues la Toca siguiente la D. toca la D, luego toca la C. Por eso es súper práctico recordar Caged y está muy bien pensado. A mí es que A mí me me pareció parece- súper bien pensado. A mí me parece un sistema que funciona muy bien, es muy sencillo de entender, es muy útil y tiene otra utilidad aparte de esta, ¿vale? No solo es sacar acordes. Que por cierto, antes de dejar de hablar de acordes utilizando el sistema Caged, tengamos en cuenta que tú dices, vale, quiero hacer un acorde, ¿no? Quiero un Do, pero quiero un Do menor. Aquí abajo hacer un Do menor es algo un poco traumático, ¿vale? Porque encima no podemos tocar la primera cuerda, tampoco podemos tocar la sexta al aire porque son terceras mayores de Do. Correcto. Entonces te queda esta cosa asquerosa e incómoda que cuanto más lo desplazas se convierte en cosas más asquerosas y más incómodas. Pero hay opciones, ¿vale? Por ejemplo, puedes hacer este Do menor 7, ¿vale? Que sería la equivalencia. Do menor 7. Sí. Que esto sería lo que corresponde a la posición de C. Ya. Pero en Do menor 7, ¿sabes? Nos iríamos a Do menor, ya en posición de A, ¿vale? Y pues hacer Do menor 7, ¿no? Y podemos ir en posición Do menor aquí, o aquí, ¿vale? Ambas serían válidas, aunque esta sería una inversión. La cosa es que esto, pues bueno, se puede usar en pocos contextos, pero se usa. Luego te puedes ir a la posición de E, como Mi menor, ¿no? Sí. Y luego te puedes ir a la posición de D y más de lo mismo. Es decir, nos sirve para encontrar también acordes menores, pero nos sirve para encontrar todo tipo de acordes, ¿vale? Es decir, ¿qué quieres hacer? Do sexta. Nos vamos a este Do. Nos vamos a este de aquí y podemos hacer... Nos vamos a este de aquí y podemos hacer... Y yo he usado el Caged para encontrar cuál es el punto de partida y luego ya he razonado la postura o el Correcto. intervalo que necesito para utilizar ese O acorde. sea, digamos que en ese Caged no ha cogido el acorde completo, el acorde mayor completo. Ha cogido la nota tónica del acorde y luego ha puesto las alteraciones que le correspondían. Exacto, entonces soy capaz de encontrar todas las posturas que corresponden a un Do mayor con sexta utilizando el Caged. Claro, Claro. No corresponde al Caged, pero realmente sí, porque... Sí, al final porque es la misma postura. la nota principal o la nota tónica sobre la que estás montando el acorde sigue siendo o la C o la A o la G o la E Exacto. o la D. Y esa es la movida. Y entonces, ¿cuál es la historia? Que encima se puede hacer desde cualquier tonalidad. Es decir, tú solo tienes que saber cuál es la letra que corresponde al acorde que estás tocando. Estás aquí, ¿no? La bemol mayor. ¿Cuál es la siguiente? Pues en posición de D. ¿Cuál es la anterior? En posición de G. Entonces yo ya tengo ubicado la bemol mayor, la bemol mayor, la bemol mayor, la bemol mayor y la bemol mayor. Y me los sé todos, ¿me entiendes? Y además de ahí puedo sacar, utilizando mediante estas posturas, puedo sacar las inversiones de estos acordes, lo que nos lleva a un vídeo que os voy a dejar por aquí arriba. El Caged, para encontrar acordes, es una herramienta increíble y te hace entenderlo todo, pero es que además también te vale para encontrar escalas. Porque claro, si tú asocias una figura de escala cuando tocas a... Si yo me voy a Re mayor en vez de Do, Re en posición de Do, ya sé que la figura de la escala... Y si me voy a la siguiente posición... ¿Entiendes? Entonces, Sí, sí. claro, ya esto tienes
5 posiciones de acordes y las 5 figuras de escala que van debajo, ¿vale? Que no os vamos a enseñar en este vídeo. Si queréis, ponednos en los comentarios si queréis que profundicemos más y que trabajemos con las 5 posiciones diferentes de escalas, y así os explicamos esto que dicen de no hay que aprender escalas. sí hay que aprenderla, pero bien, Claro. entendiéndola. Y no solo entendiéndola, sino siendo eficiente. Es decir, tú estás utilizando una misma figura de escala en diferentes lugares, no es otra escala, me explico, no estás usando otra, es la misma, lo que pasa es que está en otro sitio. Y una herramienta para encontrar esa nueva figura de escala, saber descubrir el mapa, es el CAGED, que es una maravilla, es Que un para sistema mí es- súper eficiente. Es uno de los sistemas que más te ayudan a saber moverte por el mástil, incluso antes de saber cómo se llama cada nota. Efectivamente. Tal cual. Y llega un momento en el que naturalizas de una manera muy automática el mástil y lo comprendes. Efectivamente. Y es lo que le digo yo siempre a Jesús, que yo tuve un momento de mi vida en el que de repente dice... Lo he dicho antes, entendido. tuve una epifanía. Y de repente decía, ¡jo! Ya sé dónde está todo. Ya sé Kung Fu. No sabía que lo sabía, lo aprendí sin querer, en vez de, que es un gran error, tratar de memorizar Eso es. qué nota está en cada traste de cada cuerda de la guitarra. Como consejo general, ya no solo en este vídeo, sino en general, pensad que si tenéis la herramienta comprendida, aunque no sepáis la respuesta de la pregunta que os estáis haciendo, tenéis las herramientas para darle respuesta. Necesito tocar un fa sostenido muy agudo para poder hacer una posición que no suene así. Necesito un voicing más agudo, ¿vale? Entonces utilizas tu herramienta, el Cajet, no te sabes las otras posturas, pero llegas a esta y dices, es esta, suena así. Y dices, y es más, ni siquiera es así, es una inversión, es así. Hay que utilizar el oído, hay que intentar guiarse por la intuición, pero tienes una herramienta que te indica automáticamente cómo van a ser las posturas de los acordes. Usa esa herramienta, porque tenemos un problema bastante grande a la hora de tocar la guitarra, es que queremos tocar. Coges la guitarra, te sientas y dices, quiero tocar. Es como, ya, pero ¿qué vas a tocar? Piénsalo. Antes de ponerte a improvisar una movida, piensa en qué vas a improvisar, que esto no es tirarte a la piscina y no sabes si está llena, ¿no? La vas a liar si no sabes lo que hay. Con los acordes ocurre igual. Quiero tocar una serie de voicings para tocar esta canción. Y yo sé que la canción tiene do, sol, la y fa. Esos acordes que tanto nos gustan. G, A minor. Yeah, you know, the 4 chords we all know, we all love. El caso es que dices, vale, sí que sonó estos 4 acordes, pero no suenan así. Y entonces dices, vale, pues voy a usar el Cajet en cada una de las posiciones y digo, pues C, A, G, la E me gusta, ¿no? Y ahora quiero ir, he hecho do, después he hecho sol, ¿no? Pues estoy aquí en la E y digo, ¿cuál es el sol más cercano? Pues el que está en posición de C, que está aquí. Ahora quiero ir a la menor, ¿no? Pues tengo dos opciones, o me voy a este de aquí, que es incomodísimo, que es el que corresponde a do, o me voy aquí. Y luego me quiero ir a fa, y fa lo tendríamos aquí. Entonces lo que antes era así, en otros contextos queremos que suene así. Sí, yo. Depende de lo que queramos hacer, nos van a convenir unos voicings u otros. Y también nos pasa buscando arpegios. Y claro, tú abres Google y te dice, es un do. Y tú llegas y coges el do y empiezas. Y dices, no sé cómo es. Pues haz herramientas de lo que tienes en la cabeza. Usa las herramientas que tienes. Y dices, era aquí. Pues fíjate, una cosa para la que yo hace tiempo utilizaba sobre todo el Cajet para tema de acordes, era cuando quería aprovechar notas al aire y que me molara el resultado. Entonces buscaba cuál era la posición que me venía bien para dejar, por ejemplo, estas dos cuerdas al aire y aprovecharlas para hacer cosas, pues eso, lo típico. Exactamente. Y entonces dices, quiero tocar una canción con una progresión de acordes específica, pero quiero aprovechar esas cuerdas al aire. Sí. Entonces te buscas tus mañas para saber que la primera
y la segunda cuerdas no van a estorbarse y vas a poder utilizar tus diferentes posiciones. Pues para eso es para algo para lo que lo usaba mucho. Yo creo que es una de las maneras en las que de una forma más natural acabas aprendiéndote el mástil entero sin hacer esfuerzos de memorización. Efectivamente. Yo siempre suelo decir a mis alumnos y en general a la gente que conozco que me pregunta dudas, no consiste en sabérselo, consiste en saber cómo encontrar la respuesta. No es memoria, es lógica. Y la práctica hace que luego ya la respuesta venga directa y no tengas que buscarla. Si algún día llegáis al punto en el que no tenéis que mirar el glosario de acordes de David, que está de puta madre y os dejamos por aquí arriba, es porque habéis entendido de qué hablábamos en este vídeo y está muy bien porque no necesitaréis hacer uso de esa clase de cosas que realmente a determinado nivel, como siempre le digo yo a David, yo siempre me veo todos los vídeos del canal, menos los de los acordes porque me dan igual, ¿sabes? Así que darle dislike si pensáis que el círculo de quintas en realidad es plano y ya estaría todo el pescado vendido, ¿no? Sí. Y además hay una base militar en los dos extremos. Bueno, hay dos bases militares en los dos extremos de la línea plana del círculo de quintas. He dicho línea plana, eso no tiene mucho sentido, ¿no? Ale, sed buenos.